Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 11 de abril del año 2025. En este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. 11 de abril, día de San Estanislao, Santa Gema Galgani y San Antipas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna creciendo hoy en Libra. La luna del Libra es la luna del equilibrio, la luna de la paz, la armonía, la luna en la que se llegan a acuerdos, en donde todos pueden ser beneficiados. Es la luna de las reconciliaciones de todo tipo. Es luna de paz. Y con esa luna en Libra tendremos el plenilunio mañana a las 10:22 de la noche. A las 8:22 mañana tendremos esa luna inmensa que va a estar en Libra. El domingo a las 9:54, ya menguando, entrará entonces en Escorpio. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol en Aries. Así tenemos este viernes 11 de abril del año 2025. El 11 de abril de 1783 cesaron formalmente las hostilidades en la guerra revolucionaria en los Estados Unidos, después de que el Congreso Continental proclamó cese de armas contra su majestad británica. El 11 de abril de 1831, después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada ya la nueva República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramentó como presidente constitucional de Venezuela. Fue el primer presidente formalmente que tuvimos. El 11 de abril de 1899, España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos. El 11 de abril de 1905, día fundamental en la ciencia, cuando Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. El 11 de abril de 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que existe hasta el día de hoy, ya afiliada a Naciones Unidas. Es una organización, una institución anterior a Naciones Unidas. El 11 de abril de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, en la que se prohibía la discriminación en el salario, compra, venta, alquiler de una casa. Y el 11 de abril del año 2002, en Venezuela se dio una gran marcha de la oposición que terminó en un enfrentamiento entre civiles, francotiradores y la Guardia Nacional. Al final del día, el presidente Hugo Chávez renunció. Luego vino una suerte de golpe de Estado en su contra y el 13, en la madrugada del 13 al 14, fue devuelto pues al poder. La agenda del programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el abogado Joel García. Con él vamos a hablar del caso de Nacari Mena Ramos, otra periodista detenida. Ya son 15 en los últimos días. Luego vamos a conversar en Santo Domingo con José Rafael Mata, director del diario del País, para hacer con él el balance, ya digamos, final de la tragedia que ha enlutado a República Dominicana. Después vamos a conversar con Rebecca Hanson. Ella es profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Florida. Actualmente está en Notre Dame. Ella ha escrito un artículo muy interesante sobre el tema del Tren de Aragua. Parte de la tesis de que no hay tal invasión como se ha vendido. Vamos a conocer cuál es la impresión que tiene esta señora, esta académica que tiene años estudiando el tema de la violencia en Venezuela. El foro de hoy, contrario al de ayer, el foro de ayer era la indiferencia, no me involucro, pues el de hoy es el contrario, ¿qué es el activismo? ¿Por qué me sumo a algún movimiento social, político? ¿Cómo se asume? ¿Qué es el activismo?
Lo vamos a abordar con Rudy Joya, activista salvadoreño, abogado, defensor de derechos humanos, y también con... no, por favor. Y también con Laura Vidal. Laura es doctora en Ciencias de la Educación en Venezuela. Es especializada en estos temas de activismo. Luego vamos a conversar en Orlando con el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Ha planteado un artículo: hay que refundar a Venezuela como nación. ¿Por qué? También vamos a conversar con, en Caracas, el periodista Pedro Pablo Peñalosa, para recordar los 23 años transcurridos desde aquel aciago 11 de abril del año 2002. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el cineasta cubano Rolando Díaz, quien va a presentar en el Festival de Cine de Miami su película Adiós, Cuba. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:06 de la mañana vamos con nuestro editorial de hoy. En el programa en el portal Venezuela News se denunció que el reportaje que había hecho la periodista Nacari Mena Ramos en el medio donde ella trabaja, Impacto, era tendencioso. ¿Qué reportaje hizo Nacari Mena Ramos? Ella hizo un reportaje sobre el incremento de los robos en la ciudad capital de Venezuela, en Caracas. Por lo visto, este medio, Venezuela News, es un medio afecto al régimen. Y este tipo de noticias no le agrada al régimen. Pues bien, luego del comentario aparecido en Venezuela News, en el sentido de que lo denunciado en el reportaje por Nacari Mena Ramos era una matriz de opinión que se quería sembrar, después Nacari Mena Ramos desaparece. Y desaparece como suelen ser las desapariciones forzadas en las dictaduras, en especial en la venezolana. De inmediato vino la voz de alarma, se movilizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, y el régimen reconoció que en efecto la tenían y que la iban a presentar frente a los tribunales. A la fecha, se nos informa que ella fue detenida con su esposo, Gianni González. Estaban en la Plaza Venezuela, en el centro de la ciudad, y fueron presentados al Tribunal Primero de Control. En el medio NTN 24 leo lo siguiente. En la tarde de ayer jueves, el Tribunal Primero de Control dictó pena privativa de libertad contra la periodista Nacari Mena Ramos y su esposo Gianni González. Nacari Ramos, periodista del medio Impacto Venezuela, había hecho un reporte en días pasados sobre el supuesto aumento de robos en el país y la posible vinculación con el regreso de inmigrantes ilegales de Estados Unidos. El Ministerio Público les ha acusado de instigación al odio y publicación de noticia falsa. Nacari Ramos tiene 28 años y ella y su esposo Gianni González tienen una niña de 5 años. A ella le han asignado como centro de detención el INOF, la cárcel de mujeres en Los Teques, y a él la cárcel de El Rodeo 2. El Colegio Nacional de Periodistas registra unas 12 detenciones de periodistas en la actualidad y 12 detenciones forzadas. Leo aquí, entre los casos más recientes, la detención de Ramos se enmarca en un patrón de hostigamiento contra periodistas críticos. De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, al menos 12 comunicadores permanecen detenidos al cierre del primer trimestre de este año.
entre los casos más recientes, Rory Branker, editor de La Patilla, detenido por el SEBIN sin cargos formalizados. Leandro Palmar y Belice Escubillán de Luz Radio, arrestados en el mes de enero por cubrir protestas, han sido acusados de terrorismo. Viallo Pilieri, detenido en agosto del 2024 en una manifestación opositora, se le acusa de traición a la patria. Lo que llama la atención es que siempre se les acusa con figuras penales, incitación al odio, asociación criminal. Todo esto para silenciar a la prensa independiente. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Éxito 107.1 FM. Y a las 9:14 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este viernes 11 de abril. La Casa Blanca confirmó a CNBC que los aranceles impuestos a China ascienden en total a 145%. Disculpen, pues el 125% dictado ayer por el presidente se suma al 20% que ya cargaba antes de que el presidente Trump iniciara la guerra comercial con casi todos los países el pasado 2 de abril. A mediodía de ayer, Wall Street aceleraba las caídas y perdía cerca de la mitad de sus ganancias de la víspera con la aclaratoria hecha por la Casa Blanca. Hoy China responde y eleva los aranceles a Estados Unidos al 125%. El Ministerio de Comercio de China modifica la tarifa previamente impuesta del 84%, según ha avanzado la agencia Reuters, y anuncia que entrarán en vigor mañana, 12 de abril. La Unión Europea suspende por un periodo de 90 días la entrada en vigor de su primera tanda de represalias por los aranceles que Estados Unidos ya ha impuesto al acero y al aluminio europeos para dar una oportunidad a la negociación, cita textual. Esto después de que Washington anunciara el miércoles la tregua parcial con el aplazamiento por el mismo periodo de 90 días de los recargos indiscriminados del 20% a todas las importaciones extranjeras. Cito, tomamos nota del anuncio del presidente Trump. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones. Así ha dicho la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en un breve comunicado. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, subrayó hoy viernes la importancia de que Europa asuma responsabilidad en lo que respecta al apoyo a Ucrania ante el evidente cambio de rumbo de los Estados Unidos, al tiempo que dijo seguir apostando por la cooperación con Washington. En declaraciones a su llegada a la 27ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países para impulsar el apoyo militar adicional a Kiev, y que en esta ocasión está presidida por el Reino Unido y Alemania. El ministro Pistorius afirmó, cito, no sería honesto ignorar el hecho de que hay un cambio de rumbo de la administración estadounidense. Uno no puede evitar darse cuenta de que la pasión y la fiabilidad con las que Estados Unidos había apoyado a Ucrania en los últimos 3 años, especialmente bajo el liderazgo de Lloyd Austin, ha cambiado. Eso es obvio. Por eso es tan importante que como europeos veamos qué parte de la responsabilidad podemos asumir lo antes posible y al mismo tiempo dejar claro que, por supuesto, seguiremos contando con el acompañamiento, con el apoyo de los estadounidenses. Fin de la cita. Los republicanos en el Congreso aprobaron ayer jueves un acuerdo para comenzar a implementar la agenda del presidente Donald Trump sobre impuestos, energía e inmigración, preparando así el terreno para redactar una legislación que el Partido Republicano espera reforme al gobierno federal y a gran parte de la economía. La Cámara, en una votación de 216 a 214, adoptó una resolución presupuestaria que permite a las mayorías republicanas del Congreso utilizar lo que se conoce como el proceso de reconciliación. Eso permite a los republicanos eludir el filibusterismo demócrata en el Senado, siempre y cuando ambas cámaras trabajen en sintonía en la redacción de políticas.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, celebraron su primera conferencia de prensa conjunta como líderes para anunciar un acuerdo para recortar al menos 1.5 billones de dólares en gastos en los próximos 10 años. Ayer la Corte Suprema respaldó la orden de un tribunal inferior que exige al gobierno del presidente Trump que facilite la liberación de Kilmer Ábrego García, el hombre de Maryland que fue deportado por error a una megaprisión en El Salvador el mes pasado. El Ejecutivo había reconocido que Ábrego había sido incluido entre los acusados de pertenecer a bandas criminales por un error administrativo, pero se había negado a hacer gestiones para conseguir su vuelta, alegando problemas diplomáticos. En el escrito, el presidente de la Corte Suprema dice que deben hacerlo, señalando que la administración Trump debe estar preparada para compartir la información que pueda sobre las medidas que ha tomado y la posibilidad de tomar medidas adicionales. Es una cita textual. En la madrugada de ayer jueves, Rusia y Estados Unidos, en un paso más hacia el restablecimiento de relaciones, llevaron a cabo un nuevo intercambio de prisioneros en Abu Dhabi, el tercero en pocas semanas. Rusia liberó a Xenia Karelina, ciudadana estadounidense rusa, quien fue condenada el año pasado a 12 años de prisión en una colonia penal tras ser declarada culpable de traición por donar menos de $100 a una organización benéfica ucraniana. A cambio, Estados Unidos liberó a Artur Petrov, ciudadano ruso-alemán, quien fue arrestado en el 2023 en Chipre por presunta exportación de microelectrónica sensible. El director de la CIA, John Ratcliffe, y un alto funcionario de inteligencia ruso dirigieron las conversaciones para el intercambio, lo que apunta a una mayor comunicación entre las agencias de inteligencia de ambos países, según ha publicado The Wall Street Journal. En Venezuela, un total de 178 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos retornaron ayer al país en un avión de la aerolínea estatal Conviasa. Entre ellos, una persona con alerta roja de Interpol, según informó Diosdado Cabello. Sobre esta persona, Cabello explicó que está acusada de cometer homicidio y tras él se fue huyendo de Venezuela, por lo que las autoridades venezolanas lo reclamaron ante Interpol. Del total de repatriados, 162 son hombres y el restante 16 son mujeres. Entre las 221 víctimas fatales que hasta el mediodía de ayer deja el desplome del techo en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, ocurrido el pasado 8 de abril, por lo menos 13 de esas personas han sido identificadas por las autoridades quisqueyanas como procedentes de Venezuela. Tras la última actualización del Centro de Operaciones Emergentes, COE, ya no queda vida entre los escombros. Y 6 personas murieron ayer por la tarde cuando un helicóptero cayó y se precipitó al río Hudson a la altura de Jersey City, en Nueva Jersey, frente al West Village de Manhattan, según dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Al menos 2 adultos y 3 niños, todos ellos miembros de una familia de turistas españoles, están entre las víctimas. La 6ª persona que se cree es el piloto. El vuelo fue operado por New York Helicopters, cuyo dueño, Michael Roth, que estaba devastado porque no tenía idea de por qué ocurrió el accidente, según lo refirió The New York Post. Lo único que sé, tras ver un video del helicóptero cayendo, es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero. Cita textual. Añadió que no había visto algo así en sus 30 años de experiencia en el sector de los helicópteros, pero dijo, son máquinas y se rompen. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar esos temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico.
Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a replicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son tiempos muy difíciles y complicados en materia migratoria y es bueno contar con la mejor asesoría posible. Te recomiendo entonces a la abogada Burgos, la doctora María Trina Burgos, tu abogada venezolana de migración. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:27 de la mañana vamos a Caracas para nuestra primera entrevista del día de hoy. El editorial de esta mañana lo dedicamos al caso de Nacari Mena Ramos, la joven periodista de 28 años, madre de una niña de 5, que sin explicación alguna fue detenida junto a su esposo, Yanni González, en los alrededores de la Plaza Venezuela en Caracas. Ha sido presentada al Tribunal Primero de Control Estatal y ha sido remitida al INOF. En Caracas está el abogado Joel García, defensor de derechos humanos, especialista en derecho penal. Joel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes informar? Buenos días, César. ¿Qué nos puedes informar? Buenos días, César. Gracias. Buenos días. ¿Qué nos puedes informar de Nacari a esta hora? ¿Qué sabes de ella? Bueno, lo que sabemos es lo que se publicó ayer. El Colegio Nacional de Periodistas informó que Nacari había sido presentada ante un tribunal de control caraqueño y se le había dictado la medida privativa judicial de libertad y se había ordenado su traslado al INOF. Igualmente a su pareja, que fue trasladado al rodeo, y le están imputando delitos como de divulgación de noticias falsas. Esto verdaderamente es lamentable, triste y refleja lo que verdaderamente está viviendo Venezuela en materia de los derechos, sobre todo de pensamiento, de libertad de expresión, porque Nacari, si usted analiza bien la entrevista o el reportaje que hizo, ella no emite juicios de valor alguno. Ella se limita a buscar, verificar en las calles de Caracas si se corresponde con la realidad lo que habían dicho a través de publicaciones en las redes sociales de otras personas. Incluso, César, yo formo parte de esa entrevista, ahí hay un segmento donde a mí se me pregunta sobre esos particulares y yo doy mi opinión. Es decir, que ella en ningún momento está emitiendo juicio de valor. Ella lo que está es dando a conocer si es cierto o es falso esa información que se está manejando en Venezuela en los actuales momentos. Ahora, el juez de control o la jueza de control, al ponerla presa por noticia falsa, la jueza o el juez tiene la verdad, sabe que la noticia es falsa, digamos. Ahí vamos, porque primeramente debería establecerse la falsedad de la noticia. ¿Y cómo se establece? Bueno, llamando a las personas que hicieron esos relatos a través de las redes sociales y verificar si eso ocurrió o no. Pero no porque no les guste la información, eso constituye que es falso. Porque vamos a llegar a un momento de que nuestros medios de comunicación se dedicarán a las noticias que ocurren en otras latitudes, pero jamás nunca van a poder decir nada de lo que dicen, lo que pasa en Venezuela, porque se corre el riesgo de esta situación. Ahora, te pregunto, Joel, ¿una noticia falsa es un delito por el cual hay que ir a la cárcel? ¿Eso está establecido? Bueno, ¿sí? No, por supuesto que no, pero ellos todo lo manejan como instigación. O instigación al odio, o instigación a delinquir. Acuérdate, César, y lo hemos hablado aquí, que en Venezuela no hace falta cometer delito para estar preso. Basta nada más que algo le incomode, porque si ellos pretenden acabar la delincuencia o hacer ver que no hay delincuencia metiendo preso al mensajero, eso es un absurdo total. Tengo entendido, Joel, corrígeme si estoy equivocado, que el 7 de abril en un portal Venezuela News, que entiendo es afecto al régimen, un periodista dijo que el reportaje de Nacari era delicado, no sé qué quiere decir con delicado, y calificó que era una matriz de opinión. A raíz de ese comentario, desaparece Nacari. ¿Qué es lo que se entiende por delicado y cuál es el delito de ser matriz de opinión? ¿Qué es lo que tú estás viendo allí?
Sí, es que cualquier noticia de lo que está pasando, de lo que pasó en Dominicana, es una información que usted pudiera considerar delicado. ¿Pero qué es delicado? ¿El hecho que ocurrió o la forma como la transmito? Entonces, ese término delicado es muy ambiguo y no sé qué considera esa persona, porque cada quien tiene su subjetividad, que le parece delicado o no, Mm. pero eso no constituye que sea una materia de opinión, porque materia de opinión es cuando toda Venezuela está hablando de esa misma situación. Si revisamos la entrevista, precisamente yo le doy mi punto de vista, que le digo que no podemos caer en la generalización, porque estuviéramos cayendo en lo mismo que está haciendo el presidente Donald Trump al generalizar que todos los venezolanos que han sido deportados son delincuentes. Eso sí es una matriz de opinión. Pero si usted ve la entrevista, las personas le contestaban de que no estaban viendo eso de esa forma. Te hago estas preguntas, Joel, porque estoy lejos de Venezuela desde hace ya rato y no termino de entender cuál es el delito que cometió esta periodista. No termino de entender por qué está presa. ¿Qué dijo que le disgustó tanto al régimen? Piense que yo no veo, porque he visto la entrevista, o sea, el reportaje varias veces, porque yo participo en esa entrevista. Mm. Lo que me gustaría ver es el argumento que utilizó el fiscal del Ministerio Público para solicitarle que ella está inmersa, que su conducta se adecua a un tipo penal y además de que es merecedora de una privativa de libertad. Me gustaría enormemente tener en mis manos esa acta para ver cuáles son los argumentos del Ministerio Público, ¿ok? Y no vaya a ser que diga que alguien consideró que eso es delicado o a alguien no le gustó, porque pareciera que fuese así. Y el esposo, Yanni González, ¿lo detienen por qué? ¿Por ser esposo de ella solamente? Al parecer era quien estaba manejando, manipulando la cámara con que se hizo las grabaciones. Si Ah, vamos a eso, entonces en Venezuela vamos a llegar al punto de que a una persona que fue violada en una cama hay que meter preso que construyó la cama. Dios mío. Eh, con esto son ya 12 los periodistas presos en los últimos días. Esa sí pareciera que es una matriz, ¿verdad? No precisamente de opinión, sino de represión. ¿Por qué se ha acrecentado este carácter represivo? ¿Qué le está La temiendo el represión. régimen, Joel? La represión hacia la información, la represión hacia las noticias incómodas es lo que estamos viendo. Y lo que se está buscando es que ya los medios de comunicación que existen en Venezuela no van Ujú. a opinar sobre nada. Ya vamos a ver que vamos a hablar de farándula, de deporte, de moda, pero de lo que pasa en el acontecer diario venezolano, porque hace poco, César, vimos como a Ramón Camacho también por divulgar una noticia en una barriada de Caracas, también fue detenido. Ahí Mm, tenemos 12 comunicadores sociales presos, entre ellas Roland Carreño, que, como mm. sabes, lo llevó su caso y hasta ahora, 7 meses después, nadie sabe de él porque ni su familiar han tenido comunicación. Como última pregunta, ¿qué puede pasar en el caso de Ana Karimena Ramos? ¿Qué le espera a ella? Lamentablemente, como lo sostengo con toda responsabilidad, estos casos no tienen nada de jurídico, nada de judicial, sino la persona que la mandó a meter presa será la persona que diga cuándo va a salir en libertad. Dios. Y no sabemos cuál fue esa persona. No sabemos, pero a alguien le incomodó. A alguien le incomodó. Joel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un saludo a tu gente. Joel García es abogado, especializado en derecho penal, defensor de los presos políticos en Venezuela. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. Y ahora a las 9:39 de la mañana, Capicúa, vamos hasta la ciudad de Santo Domingo, donde está el director editorial de El Diario del País, José Rafael Mata. José Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo acá en el programa. Muy buenos días, César. Y bueno, aquí con esta tragedia que definitivamente ha conmocionado al país y pues no solamente a la República Dominicana, sino es una tristeza compartida ya con Venezuela. José Rafael, ya el COE
el Centro de Operaciones de Emergencia ha dicho que no hay vida bajo los escombros. ¿El saldo definitivo entonces suma cuánto, José Rafael? Ya son más de 221 fallecidos, según el reporte final del Centro de Operaciones de Emergencia, y quedó la cifra de personas rescatadas con vida en 189. Esta es una cifra con la que se cerró ayer en la tarde todo el proceso de rescate y levantamiento de escombros, pero todavía hay algunas 4 o 5 personas que estarían en las clínicas Ujú. que se están dando seguimiento por su estado de salud reservado. Te iba a preguntar por esto, por estas personas que están en situación reservada, en pronóstico reservado. ¿Qué han adelantado los médicos que puedas comentarnos en este momento? Bueno, mira, los médicos y especialistas que han hablado a los medios de comunicación han dicho que las víctimas sobrevivientes tienen que permanecer en observación, aún las que se dieron de alta como las que se mantienen en los hospitales, porque recordemos que la mayoría de estas personas sufrieron contusiones en la parte superior Mm, del cuerpo, en la cabeza, en el pecho y espaldas, que son zonas del cuerpo bastante delicadas, y que lo que generaría que pudiesen tener algunas complicaciones respiratorias, ujú. de circulación, etcétera. Por lo que muchas de las personas que están en estado reservado, por lo menos algunas 15, Ya. estén todavía en ese proceso. ¿Y sabemos las causas del colapso del techo o todavía? Todavía, ayer el gobierno ha sido muy cuidadoso de los procesos. Se habló de la prioridad era en la fase de rescate y salvación de cuerpos y víctimas. Luego se anunció que se pasaría a otra fase, que sería la fase de levantamiento de escombros, luego que pasaron más de 24 horas sin rescatar ningún cuerpo con vida. Y ya ayer en la tarde, una vez desde el COE en el sitio de la tragedia, se anunció el fin de la intervención al lugar por parte de los rescatistas, pues inmediatamente ocurrió eso. El gobierno dominicano anunció que se pondría en marcha la investigación. Esta investigación la está liderando la Procuradora General Jenny Berenice, que además es una mujer que tiene muchísima credibilidad y muchísima popularidad en el país. Ayer la Procuradora estuvo en la sede de la Ujú. morgue, donde había una manifestación importante de familiares de fallecidos. Todavía hay más de 35 cuerpos que no han sido identificados y muchísimos cuerpos que no han sido entregados a sus familiares por el colapso precisamente de la morgue. Y ahí estuvo pues la Procuradora General dando seguimiento a esa situación. Se anunció anoche, después de la visita de la Procuradora a la morgue, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría anunciaron que se harán todos los esfuerzos para agilizar en el transcurso del día de hoy la entrega de todos los cuerpos. A todas estas que han dicho los propietarios de la discoteca Jet Set, el señor Antonio Espaillat. Bueno, los propietarios del centro nocturno no solamente emitieron un comunicado solidarizándose con las víctimas. Eso fue el martes. Desde el martes no ha habido ningún otro pronunciamiento por parte de los dueños por lo menos un pronunciamiento del dueño de la discoteca. Él nombró una vocera y además el dueño de la discoteca es uno de los empresarios de medios más importantes del país, dueño del circuito de emisoras más grande del país, que Ujú. agrupa más del 60% de las radios aquí. Y desde sus programas de radio han estado manteniendo cierta información de solidaridad, pero los dueños del local nocturno no han emitido ningún otro tipo de comentario. Dijiste, José Rafael, que esto ha afectado también a Venezuela. De alguna manera los venezolanos también están de luto.
Y aquí hay dos razones puntuales. Se ha sabido de 13 personas, 13 ciudadanos venezolanos que están entre las víctimas fatales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, recordemos la incidencia. Primero, la incidencia que tiene este artista o que tenía este artista Sí, merenguero Rubis. Ujú. en la comunidad venezolana. Te puedo decir como anécdota que yo estuve la semana pasada en uno de los conciertos de Ruby Pérez, apenas el sábado, en otro local Mm, nocturno importante de la ciudad. Y a cada concierto o a cada presentación que se hacía de Ruby Pérez, tú veías una presencia importante de la mm, comunidad venezolana aquí en Santo Domingo. Además de eso, el artista expresaba en tarima constantemente su solidaridad con el pueblo venezolano, hablaba mucho de mm, Venezuela. En el concierto que yo estuve el sábado, Rubí Pérez dedicó la canción Volveré. Y cuando cantó la canción, pues mm, decía, volveremos a Venezuela a comer arepa, a comer mm. cachapa. Siempre dedicaba una parte de su concierto a Venezuela y a la venezolanidad, por eso siempre lo acompañaban tantos venezolanos a su concierto. Lo mismo pasó en la Sí, fiesta de Jet Set, donde había una presencia importante de venezolanos, lo que, bueno, lamentablemente generó que 13 de ellos fallecieran y al menos 8 habrían resultado heridos, entre esos la periodista venezolana Elianta Quintero. sí. De hecho, Ruby Pérez vivió en Venezuela y hizo muy buena parte de su carrera entre nosotros, allá en Caracas. José Sí. Rafael recibe de todo el equipo que trabaja en conexión aquí, tanto en la radio como en TVB Network, un abrazo muy, muy solidario de condolencia para ti y para todos los amigos y hermanos dominicanos ante esta tragedia. Muchísimas gracias, César. Y antes de terminar, quisiera destacar rápidamente que hace unos pocos minutos el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha aprobado la emisión de facilidades para que los familiares de las víctimas de Jetset en Venezuela puedan trasladarse hasta el país. El requisito Mm, será tener pasaporte vigente y evidencias del parentesco con la víctima, el herido o el sí. fallecido. Se creó unos correos electrónicos y un número, y se dispuso de un número de teléfono para que los Mm. venezolanos puedan contactarse directamente ¿Tienes, con esta comisión del tienes el, Ministerio de Relaciones Exteriores. tienes el número, José Rafael? Sí, el número es el 809-696-5628 y el correo electrónico es documentos@mirex.gov.do. A través de este número de teléfono y ese correo electrónico, los venezolanos con familiares o víctimas en Santo Domingo podrán ponerse en contacto para que el gobierno dominicano facilite el proceso de emisión de una visa, digamos, humanitaria para que puedan trasladarse hasta acá y poder, pues, atender a sus familiares víctimas. Repítenos el teléfono, por favor, José Rafael, 806 El teléfono es el 809 809. 696 5628. Muy bien. 809-696-5628. Muchísimas gracias, José Rafael. Un muy fuerte abrazo. José Rafael Mata es el director del Diario del País allá en Santo Domingo. Les repito el número 809-696-5628 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. 9:49, Capicúa. Sí, hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Ocurre está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Esto lo leo en un artículo publicado en The New York Times. El tren de Aragua no está invadiendo Estados Unidos. Aunque la organización de investigación Inside Crime, que ha seguido a la banda durante años, ha descubierto que tiene una presencia limitada en Estados Unidos, los investigadores no han visto evidencia de que ésta tenga células organizadas en el país que cooperen entre sí, y mucho menos que reciban instrucciones del extranjero.
Las exageradas afirmaciones del gobierno de Estados Unidos y la consiguiente preocupación pública por las actividades del grupo en Estados Unidos equivalen a un clásico pánico moral, en el que un conjunto de delitos son citados por los políticos como prueba de una amenaza urgente para la sociedad. Firmante de este artículo, publicado en The New York Times, es la profesora Rebecca Hanson, de la Universidad de Notre Dame. Ella publicó el libro, es coautora junto a David Smilde y Verónica Subillaga de La paradoja de la violencia en Venezuela, revolución, crimen y política durante el chavismo. Vamos hasta Notre Dame para conversar con ella. Rebeca, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi primera pregunta. Hola, buenos días. Mi primera pregunta, Rebeca. ¿Cuál es la realidad del Tren de Aragua como organización criminal en Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo más importante es destacar la poca información creíble que tenemos sobre el Tren de Aragua en Estados Unidos y en el resto de la región. La mayoría de la información que tenemos viene de fuentes policiales que a veces se equivocan sobre la presencia de bandas en toda la región. También tenemos investigaciones de periodistas, pero no sabemos si son investigaciones rigurosas. Hay muy poca información de académicos rigurosos sobre el Tren de Aragua. Lo que sí podemos decir es que el Tren de Aragua se expandió a lo largo en Colombia, Perú, Chile, desde 2017 en adelante. Esto sí es comprobado. Sí sabemos que hay algunos venezolanos que han sido detenidos acá en Estados Unidos, presuntamente por tener vínculos con el Tren de Aragua, pero no hay ninguna prueba ni evidencia que demuestra, creíblemente que haya, una presencia coordinada del Tren de Aragua acá en Estados Unidos. En el artículo, no descartamos la posibilidad de que haya venezolanos acá que se hagan pasar por integrantes de la banda, no descartamos la posibilidad de que hay integrantes de la banda que han migrado a Estados Unidos, pero evidencia de una presencia coordinada del Tren de Aragua acá no hay, no existe. Leo en el artículo: el gobierno de Trump ha sugerido que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió miembros del Tren de Aragua y otras bandas venezolanas a Estados Unidos para desestabilizar el país. Pero en febrero, las agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían difundido internamente conclusiones según las cuales el Tren de Aragua no está controlado por el gobierno de Maduro y los miembros de la banda que se encuentran en Estados Unidos no han sido enviados por él. Rebeca, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, por esto usamos el concepto del pánico moral, porque el pánico moral es un problema creado por políticos que de verdad no atienden, no es una respuesta, es un problema real en la sociedad. Si hay un problema real en la sociedad acá, que hay una población de venezolanos y esa población no ha sido atendida por el gobierno acá, pero eso no significa que hay, la manera del gobierno acá de atender a ese problema es llamar, acusar a los venezolanos de ser miembros del Tren de Aragua. Sí saben que ha existido vínculos entre el gobierno de Maduro y varias megabandas en Venezuela, pero estos vínculos, según las investigaciones que yo he hecho con mi colega Verónica Subillaga, son vínculos muy inestables, muy frágiles, no son vínculos de un gobierno que dirige a una megabanda, son vínculos que existen al corto plazo para lograr un objetivo y después se rompen. No hay ninguna integración del gobierno de Maduro. De hecho, el gobierno de Maduro invadió la cárcel del Tren de Aragua en 2023. Eso no indica, una relación de colaboración, fuerte entre el gobierno de Maduro y el Tren de Aragua. Existe, relaciones a corto plazo que sirven los intereses de los dos partidos por un tiempo, por un rato, y después se rompen. Aquí estábamos viendo la portada del libro y usted ha estudiado a fondo el tema de la violencia en Venezuela. Ya el título de su libro es elocuente: Paradoja de la violencia en Venezuela. Entonces es una mezcla de política con crimen. Y estamos hablando de un gobierno que es un gobierno criminal, un gobierno que se acusa que tiene vínculos de narcotráfico, actividades de narcotráfico,
de minería ilegal, tráfico de personas, en fin. Ahora, en el artículo voy a citar esta parte. Aunque no cabe duda de que existe actividad criminal dentro del gobierno de Maduro, su relación con los grupos criminales equivale a un collage inestable y volátil, en el que los grupos armados rivales colaboran temporalmente con el gobierno cuando sus intereses se superponen. A propósito de esto, por ejemplo, el gobierno chileno acusa que fue Diosdado Cabello el que mandó a matar al teniente Ojeda, y los asesinos del teniente Ojeda eran del Tren de Aragua. Me gustaría un comentario suyo al respecto. Por favor, Rebeca. Sí, pero primero me gustaría resaltar el hecho de que, o sea, acá en Estados Unidos y también en el caso de Chile, aún no hemos podido ver ni analizar los datos, la evidencia que está utilizando el gobierno acá ni en Chile para comprobar estos vínculos entre el gobierno de Maduro y como, o sea, acabas de decir que o sea, las instituciones de seguridad acá en Estados Unidos han dicho, o sea, circularon un reporte diciendo que no hay ningún vínculo estable entre Maduro y el Tren de Aragua. Sin embargo, o sea, es posible, obviamente, que Diosdado o Maduro hubiesen mandado a alguien del Tren de Aragua a Chile para matar al venezolano, pero eso no significa solo porque hay un acuerdo, un contrato, o sea, un pago del gobierno Maduro a unos integrantes de Tren de Aragua, que es una relación así constante de colaboración, o sea, es un contrato, una contratación de un grupo al otro grupo para lograr un objetivo, que es precisamente lo que decimos en el artículo del New York Times y en el libro también. O sea, exacto, contrata a un sicario, diciendo que ¿verdad? no hay vínculos. Es como contratar a un sicario. Tal cual. Muy bien. Y la presencia en Estados Unidos del Tren de Aragua, de los que en efecto sean del Tren de Aragua, ¿a cuánto asciende? ¿En dónde están repartidos, básicamente? Ese es el problema, que no sabe, o sea, el gobierno de Estados Unidos no ha demostrado, o sea, más allá de tatuajes, que ya, o sea, sabemos que en Venezuela no hay ningún vínculo entre los tatuajes y las bandas, o sea, hay miembros, integrantes de bandas que sí tienen tatuajes, pero Venezuela no es México, no es El Salvador, o sea, no indica, o sea, la pertenencia, la membresía a una banda. Pues es imposible, la verdad, yo creo que es muy importante, o sea, cuestionar esta información que viene del gobierno de que tenemos no sé cuántos miembros del Tren de Aragua acá en Estados Unidos, porque si no podemos analizar las pruebas, la evidencia que supuestamente el gobierno tiene para decir que hay, no sé, 100, 200, 300 o sea, miembros de la banda acá, como sabemos. O sea, pero por ahora es muy importante como desmentir esta idea de la certeza que tiene el gobierno acá sobre el Tren de Aragua. Y una última pregunta, Rebeca. ¿Qué nos puede decir de los venezolanos, supuestamente del Tren de Aragua, que fueron enviados a El Salvador? Porque según Bloomberg, el 90% no tiene ni siquiera antecedentes penales. ¿Qué nos dice? Sí, así es una tragedia total, o sea, no, como dije, por eso es muy importante desmentir lo que está diciendo el gobierno acá sobre los venezolanos, porque han mandado a por lo menos 90% de esa, casi 300 venezolanos mandados a El Salvador. No, para mí no tiene ningún vínculo con el Tren de Aragua, pues es una tragedia total que solo va a generar más problemas, o sea, no va a solucionar ningún problema acá en Estados Unidos, solo va a generar más miedo a los venezolanos, va a estigmatizar a la población venezolana acá, está haciendo más daño, no está resolviendo ningún problema social. Rebeca, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Rebeca Hanson es profesora en la Universidad de Notre Dame. Una pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. Venezolanos con familiares en República Dominicana, bien entre los heridos, bien fallecidos, pueden escribir a documentos@mirex.gov.do. El gobierno dominicano va a hacer una medida humanitaria para que puedan entrar solo con el pasaporte vigente todos estos familiares para buscar a sus deudos. También pueden llamar al 809-696-5628.
Repito, 809-696-5628 y la dirección documentos@mirex.gov.do. A las 18 minutos de la mañana vamos con nuestro foro de hoy. Ayer el foro era sobre la indiferencia. La persona que le da la espalda a la realidad y decide no involucrarse en nada, ignora todo. Hoy vamos a ocuparnos exactamente lo contrario, el activismo. ¿Qué hace que una persona se vuelva activista, se active por una causa en particular? Esto lo vamos a tocar con el licenciado Rudy Joya, activista salvadoreño. Él es el director de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios del Salvador. Y vamos a conversar también con la doctora Laura Vidal, doctora en Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral fue sobre entornos de ciberactivistas en línea y sus procesos de aprendizaje. Rudy, Laura, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Mi primera pregunta se la voy a hacer a Rudy. ¿Qué te llevó a ti a ser activista? Bueno, gracias por la invitación a su programa, a su espacio. Pues fíjense que, bueno, a mis 34 años ya, desde hace 10 años, empecé a los 24 años, cuando decidí estudiar Derecho para poder ser abogado en mi país. Como saben, El Salvador ha atravesado, pues, por años, ¿no?, en su historia, una gran cantidad de acontecimientos, desde guerras civiles hasta graves vulneraciones de derechos humanos. Y creo que ahí, pues obviamente uno como joven, al momento de decidir o de tomar, ¿no?, esa decisión tan importante de qué estudiar, pues yo decidí optar por ser abogado y poder ayudarle, ¿no?, a las personas a resolver de repente problemas legales o incluso defender sus derechos de manera activa, ¿no? Y eso pues nos fue llevando entrar en este mundo del activismo, del tema de trabajo social, de la defensa de los derechos humanos, y pues por ahí nos fuimos abriendo camino para entrar en varias organizaciones y hoy por hoy estar en la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios del Salvador, que ya llevamos 4 años realizando nuestro trabajo ahí, y ahora más que nunca en un reto súper fuerte que tiene El Salvador, que es precisamente, ¿no?, todo este tema sistemático de vulneración de derechos, y que pues ahí necesitamos más, ¿no?, más personas que estén ayudando de repente a aquellas que no tienen una voz para poder denunciar o pronunciarse sobre las injusticias que de repente una sociedad está pasando, ¿no? Ya. Laura, he leído que tu tesis doctoral fue sobre entornos de ciberactivistas en línea y sus procesos de aprendizaje. ¿Qué características tiene un ciberactivista en particular? En particular es que hacen uso de Internet para poder hacer llegar su mensaje, para conectar, para organizarse. Y no solamente eso, sino que también velan por la seguridad de esos mensajes y la seguridad de las personas que usan Internet para organizarse y comunicarse. Todo lo que tiene que ver con ciber es bastante amplio, pero en general las personas con las que yo he comunicado y a las que yo he observado son personas que se interesan mucho porque los entornos digitales sean seguros y también porque las herramientas digitales sean usadas como debe ser. ¿Qué llamas? ¿Qué motiva? Porque, por ejemplo, en el caso de Rudy hay unas evidencias clarísimas, ¿verdad? La situación de su país, que viene de guerra civil, viene de una violencia sistematizada, le lleva a ser activista en defensa de derechos humanos. ¿Qué motiva al ciberactivista, Laura? Muchísimas cosas, pero en general son experiencias personales. Muchas veces tiene que ver con familiares que han sido atacados o que ellos mismos han sido atacados. Uno de los casos más interesantes para mí han sido los de la comunidad LGBTQI+, que generalmente empiezan a comunicarse gracias a esas herramientas en línea, empiezan a hacer comunidad gracias a esas herramientas y se consiguen que no todos los espacios en Internet son seguros para ellos. Y eso hace que se hayan hecho expertos y expertas
en medidas de seguridad, en maneras de crear espacios seguros en línea. Muchas veces, si no la inmensa mayoría, lo que nos empuja al activismo en general es la experiencia personal, el hecho de querer cambiar una realidad social que nos ha tocado lo más cerca y también de que esa lucha por ese cambio sea sostenida y comprometida en el tiempo. Y en tu caso personal, Laura, ¿qué te llevó a ser ciberactivista? A mí me ha costado un poco llamarme activista, porque veo que en el nivel de activismo mucha gente se juega un montón de cosas. Yo diría que mi activismo es más silencioso, porque soy investigadora. Entonces, generalmente me siento más cómoda pensando en que soy una persona que le facilita la vida a activistas y que estudia los entornos de los activistas para que su trabajo pueda ser más eficiente, más seguro. Pero sin duda hay muchos niveles de activismo. Hay personas que con su trabajo hacen activismo, periodistas independientes que hacen activismo con los temas que resuelven y también investigadores con los temas que siguen. Rudy, en tu caso, ¿qué ha implicado ser activismo? ¿Qué riesgos has corrido? ¿Y qué satisfacciones, por supuesto, has tenido? Bueno, definitivamente hay muchos sacrificios, definitivamente cuando uno entra a este tema, desde el tema de persecución. Bueno, en mi país llevamos 4 años de persecución política, ¿verdad? Por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que obviamente no le gusta que las diferentes organizaciones sociales se pronuncien, ¿no?, sobre las políticas, de repente obviamente deliberantes o negligentes que obviamente el gobierno está realizando en El Salvador. Y debido a eso, llevamos 3 años de régimen de excepción, un régimen de excepción que no solo está criminalizando el tema de las supuestas pandillas, ¿no?, en El Salvador, sino que también encarcela de manera injustificada a líderes comunitarios, a voceros, a defensores de derechos humanos, como en el caso de lo más reciente, que uno precisamente de nuestros compañeros y voceros fue encarcelado hace más de 2 meses, precisamente por apoyar a una comunidad que estaba sufriendo un desalojo de manera arbitraria. Y así, obviamente, nos exponemos a aquellos que estamos dando la cara en el tema de las denuncias públicas de lo que está pasando frente a un Estado, frente a un gobierno. Nos exponemos a todas esas situaciones. Tenemos en El Salvador perseguidos políticos, encarcelados políticos, exiliados políticos, y bajo ese camino, pues cuando tomamos esta decisión, sabemos que nos enfrentamos a eso, incluso de arriesgar nuestra propia vida para defender a otras personas. Y, ¿Cómo comenzaste, ¿cómo comenzaste sí, en el activismo, Rudy? fíjense que, bueno, dentro de todo este tema empecé a ver en las comunidades la injusticia de la violencia sistemática, por ejemplo, a las mujeres, de repente a que muchas personas o incluso niños, niñas, adolescentes no eran, digamos, personas aptas a los servicios públicos que debe de brindar obviamente un país, violaciones sistemáticas al derecho Ya. de la libertad sexual, incluso de las tierras, ¿no? Que hay personas que viven desde hace 30 años en una comunidad y el Estado no le garantiza ni siquiera la Sí, vivienda digna. Entonces, eso y nos fue llevando a ya, entrar a todo este tema, ¿no? Y ahora, pues, en el marco mm, del régimen de excepción, todas las capturas arbitrarias que obviamente en ya. El Salvador se han dado, ¿no? Y en tu caso, Laura, ¿cómo comenzaste? Yo comencé con una comunidad en línea de ciberactivistas. Ujú. Bueno, son ciberactivistas y son muchas cosas más. Es una comunidad que se llama Global Voices. Y fueron también la comunidad que yo estudié para entender un poco cómo son los procesos de aprendizaje en esos espacios. Y yo empecé queriendo visibilizar distintas realidades de Venezuela. En Ujú. esa época era la época del blog, de la popularización lo que llamaban el periodismo ciudadano. Ujú. Y recuerdo que internacionalmente se hablaba muchísimo solamente de la cuestión del chavismo y de la oposición. Estos son los años Ya, 2005. Y ya. para mí era muy importante que se viera que en Venezuela estaban pasando otras cosas y que había otras experiencias, otros activismos, otras narrativas. Muchísimas gracias a Laura Vidal y a Rudy Joya por esta amena conversación, interesante conversación en este foro de hoy. Muchísimas gracias.
El reloj nos dice que son ya las 10:17. Ya regresamos. Y mañana sábado 12, con mucha fe y muchísima alegría, nos vamos a reunir en el Día de la Herencia Venezolana por adelantado, desde las 4 de la tarde en el Loan Depot Park, para disfrutar el juego de los Marlins contra los Nationals. Y la entrada la vamos a comprar en marlins.com/Venezuela. Al comprarla allí vamos a tener la franela diseñada por los venezolanos, vamos a tener acceso al concierto de Chino y Nacho en el terreno de juego, vamos a contribuir con parte del dinero recaudado a los jóvenes de Fe y Alegría. Ya lo sabes, las entradas solo las da, para tener acceso a todo eso, marlins.com/Venezuela. Mañana en el Loan Depot Park. Leo lo siguiente. La Venezuela de hoy no es ni una nación ni un estado. Venezuela solo existe en el desgarramiento de su conciencia. La labor de los sectores auténticamente progresistas de la sociedad no consiste ni en el regreso al como éramos antes, cosa del todo imposible, como tampoco en la intención de participar en el juego del gato y el ratón, teniendo una tiranía de narcotraficantes y terroristas como potenciales interlocutores de un proceso electoral, con el propósito de posicionarse de algunos cargos estratégicos que le permitan tener presencia en el Estado y tomar oxígeno para un segundo combate. Venezuela requiere reinventarse, rehacerse, ser refundada desde sus raíces, y sus raíces pasan por la elaboración de la superación y conservación de sí misma. Estas reflexiones son del doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Conversemos con él. José Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola César, buenos días. Para mí siempre es un placer estar contigo. ¿Cómo se puede reinventar Venezuela? ¿Cómo se puede refundar la nación? Bueno, refundar la nación, reinventarse como país, como nación, significa conocerla, comprenderla. No hay otra manera. Y la labor tiene que ser, digamos, dejar los focos, los flashes, las perspectivas abstractas y sentarse realmente a reelaborar la idea de lo que tiene que ser el país, ¿no? No como una labor, digamos, de laboratorio, no como una labor aislada de un grupo, digamos, de intelectuales, sino como un consenso nacional, como un proceso, digamos, de reelaboración, no solo desde las ideas y los conceptos, sino esencialmente desde una actitud consensual, una actitud, digamos, ciudadana, una actitud que involucre a muchos sectores de la sociedad. Eso es lo fundamental. La frase es muy fuerte. La Venezuela de hoy no es ni una nación ni un estado. Venezuela solo existe en el desgarramiento de su conciencia. ¿Qué es Venezuela hoy por hoy, José Rafael? Pues eso, Venezuela es, digamos, una gran nostalgia, ¿no? No solamente para los que estamos afuera, los que, digamos, pues, en estos días conversaba con Asdrúbal Aguiar y él decía, bueno, no sé realmente quiénes están en el éxodo, si los que estamos afuera o los que estamos adentro. Es decir, es justamente como una especie de gran espejo en el que nos vemos por la mitad, estamos desgarrados. Estamos, digamos, en una Venezuela que quisiéramos que fuese y no es. Entonces es un sentimiento verdaderamente fuerte, ¿no? Muy doloroso.
y cómo recuperamos el país. Dices, no podemos volver al como éramos antes, eso es imposible. No lo citas, pero eso es Heráclito, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que podemos ser? Bueno, yo creo que nosotros podemos recuperar el país, pero para eso hay que trabajar muy fuertemente y no, como decía hace un momento, no es una cuestión, digamos, de técnicas. No hay una técnica o una metodología para recuperar un país, para reelaborar un país, no, la cosa no viene con manual de instrucciones, ¿no? Entonces, yo creo que más bien se trata es de elaborar un gran consenso nacional y, digamos, hacer posible que exista digamos, una recuperación de la conciencia civil de la sociedad venezolana. Y esto es lo que generalmente genera o crea el espíritu de un pueblo. Era lo que Habermas lo explica de la mejor manera, ¿no? Habermas dice, bueno, usted quiere saber qué es el espíritu de un pueblo, vaya a un estadio y cuando su equipo meta un jonrón, usted verá que ese grito que se oye no es el grito de una persona ni de una muchedumbre, sino que es un sentimiento compartido. Y ese sentimiento compartido, esa especie de somos uno y muchos a la vez, es lo que hace posible el espíritu de un pueblo, ¿no? En esa sí. Tenemos que reconstruir ese espíritu, ¿no? En esa refundación de la nación, en la procura de ese espíritu colectivo, ¿qué rol tiene la dirigencia política actual? Haces una distinción muy clara entre los que participan en el juego del gato y el ratón con la tiranía de los narcotraficantes, te estoy citando textualmente, pero hay otra dirigencia política que no participa de ello. Me gustaría tu comentario al respecto, por favor, José Rafael. Bueno, César, el asunto es que la sociedad venezolana está en una condición actual de volver al vientre materno, tal cual. Es decir, es como una especie de intento de volver a nacer. Esto es justamente el renacer. Y ese sentimiento lo tiene, es una mujer. Lo tiene María Corina Machado. Le duela a quien le duela. Es decir, es un problema objetivo, no es un problema, digamos, de posicionarse o de inclinarse hacia una determinada tendencia, sino desde el punto de vista estrictamente conceptual. María Corina Machado representa ese sentimiento que podría permitir digamos, reelaboración, la reestructuración del espíritu del pueblo venezolano. Y eso pareciera que está muy claro. Y lo otro me parece un poco la técnica, un poco la metodología, un poco esta especie de intentos puramente instrumentales de querer construir un país con manual de instrucciones, ¿no? Y está muy mal, porque por ahí no van las cosas, por ahí no van los tiros. Creo que hay que dedicarse a que ese sentimiento deje de ser solamente un sentimiento y se transforme en un acto de conciencia, en un acto, digamos, de elaboración conceptual que permita reconstruir la ciudadanía venezolana, ¿no? Creo que eso es lo importante. Exactamente. José Rafael, te agradezco mucho esta reflexión en el programa de hoy. Muy necesaria. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor José Rafael Herrera es doctor por la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Una pausa y ya regresamos. Leo esto en el diario The New York Times. El presidente Donald Trump quiere fusionar datos gubernamentales. Con esta fusión, la administración Trump tiene 314 fuentes de datos que podría saber de ti. El equipo de Elon Musk está liderando un esfuerzo para vincular las bases de datos del gobierno, para alarma de los expertos en privacidad y en seguridad. A ver, el gobierno federal conoce el apellido de soltera de tu madre y tu número de cuenta bancaria.
la deuda estudiantil que tienes, tu estado de discapacidad si es el caso, la empresa que te emplea y el salario que allí ganas. Y esto es solo el comienzo. Estos detalles íntimos de la vida personal de las personas que viven en los Estados Unidos se guardan en sistemas de datos desconectados en todo el gobierno federal. Algunos están en el Departamento del Tesoro, otros en la Administración del Seguro Social, algunos en el Departamento de Educación, que va a desaparecer, y en otras agencias. La administración Trump ahora está tratando de conectar los puntos de información dispar. El mes pasado, por ejemplo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pide la consolidación de estos registros segregados, lo que aumenta la posibilidad de crear una especie de tesoro de datos sobre los estadounidenses que el gobierno nunca antes tuvo y al que los miembros del propio partido del presidente se han opuesto históricamente. Las categorías de información que se muestran provienen de 23 sistemas de datos que contienen información personal sobre el público en 8 agencias a los que los asesores del señor Musk buscan acceder. Según personas familiarizadas con sus esfuerzos, así como documentos internos y declaraciones judiciales. En total, The New York Times identificó más de 300 campos separados de datos sobre personas que viven en los Estados Unidos contenidos en estos sistemas de datos. ¿Qué ocurre? Ahora, al consolidar toda la información, van a saber absolutamente todo de usted. Y estamos en el país de la riqueza particular, estamos en el país del capitalismo. El capitalismo es el fomento de la riqueza, de la iniciativa privada, y la iniciativa privada es eso, privada. Hay niveles de privacidad que hay que guardar. Por algo, como dice esta nota de The New York Times, el Partido Republicano, es decir, el Partido Conservador, se ha opuesto históricamente a que se invadan esos niveles de privacidad. Pero eso no es todo. ¿Quién está manejando esta consolidación de datos? El señor Elon Musk. ¿Recuerda usted que el señor Elon Musk es el dueño de la red X? ¿Y qué es la red X? Resulta que la información que tienen de usted es total. Cuando usted va a una seguridad, por ejemplo, bancaria, como un dato privado, el apellido soltera de su madre, bueno, ya no hay que preguntárselo, eso lo sabe el gobierno. El gobierno sabe todas sus cuentas bancarias, sabe todas sus claves, sabe absolutamente todo. Y esa información, ¿para qué la usa? Una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y otra cosa es el señor Elon Musk. ¿Para qué la va a usar el señor Elon Musk? La noticia viene en The New York Times del día de hoy. El reloj nos dice que en este momento son las 10:38 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por TVV Network y Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. Y ahora vamos al cine. Adiós, Cuba, la película de Rolando Díaz, a estrenarse en el Festival de Cine de Miami. Rolando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿De qué va Adiós, Cuba? Porque por lo general cuando se dice adiós es para permanecer allí por toda la vida, ¿no? Sí, va precisamente de eso. Es un adiós definitivo que dan un grupo de personas que se han ido, testimoniantes que se han ido de Cuba de diversas maneras muy complejas, con mucho riesgo para la vida. Y se trata de una directora de teatro que está intentando con esos testimonios llevar adelante una obra teatral en España. La historia se desarrolla entre España, Miami, Tampa y La Habana, donde filmamos de manera, digamos, subrepticia, para entendernos de alguna manera. A ver, ¿están fuera de Miami los actores de la
obra que se va a montar entre comillas, ¿verdad? Efectivamente, están en Valencia, España. El personaje principal, Caridad, que es la directora de teatro, está intentando en una nave alquilada por ellos, por los personajes que la rodean, ensayar esa obra de teatro emperada en los testimonios que ella va recogiendo de cubanos que están en diversas partes del mundo y también ahí en la ciudad de Valencia. A ver, siempre me llama la atención cuando se plantea, bien sea en una película, en una obra de teatro, en una novela, la obra dentro de la obra, que sería el caso de tu película. Es así, Rolando, ¿verdad? Efectivamente. Hay una obra de teatro dentro de la película. Y estamos hablando de exilio, entonces, por partida doble. Te pregunto. Sí, es una pregunta interesante porque sí lo es. Es como el cine dentro del cine, que está tan Sí. visto aquí, pues es el cine dentro del teatro. Esas escenas que estamos viendo ahora, por ejemplo, son escenas teatrales, escenas de lo que ella recrea a partir de los testimonios que obtiene de las personas que se han ido de Cuba, se han ido de diversas maneras, siempre con riesgo para la vida, digo, porque hay testimonios espectaculares, ¿no? Pero ella vive a su vez su vida en la ciudad de Valencia y tiene el lugar donde ella vive, los amigos que la siguen, es decir, tiene esa vida en Valencia y a su vez tiene esos ensayos teatrales que están permanentemente unidos y dándole vida a las entrevistas que ella realiza y en esas se inspira para hacer la obra teatral. Y todo esto está, el nutriente ha sido la realidad, asumo, ¿verdad, Rolando? Son historias de la vida real las que inspiraron la obra de tu personaje. Efectivamente. Ella trabaja con tres elementos. La balsa, que es también el bote, la barca que se usa en tantas partes del mundo para poder migrar. Un avión escenográfico, por supuesto, y cercas, que son las cercas que impiden pasar fronteras. Con esos tres elementos escenográficos, ella va recreando su visión teatral de los testimonios reales que ella establece vínculo con cada uno de esos personajes que le va contando su vida. Y, por ejemplo, esa escena que estamos viendo ahora es en parte también del avión que ella recrea, ¿no? Todo es escenografía, por supuesto. Claro, escenografía, imaginación teatral. Y es magnífico porque haces una obra de teatro en una película, ¿verdad? Estás haciendo cine en el teatro. Efectivamente. Ahora, Rolando, te pregunto, el tema del exilio cubano, siendo un exilio tan largo, se ha escrito mucho sobre él, se ha filmado, se ha dramatizado. Tu película Adiós Cuba, ¿qué tiene en particular? Te lo digo porque me vienen a la memoria películas como Antes de que anochezca, inspirada en la vida de Reinaldo Arenas, o me viene El regreso a Ítaca de Leonardo Padura. La tuya, Adiós Cuba, ¿qué tiene en particular frente a tantos referentes que han habido antes? Claro, sí, Adiós Cuba se integra en lo que sería, digamos, un movimiento cinematográfico. Está también 90 millas, como tú dices, está Paraíso. Hay una cantidad de películas sobre eso porque es un hecho social impactante que existe prácticamente desde el mismo año 59, cuando se fue la Revolución Cubana. Incluso el primer balsero se fue en el 64 de Cuba, en el 64. Mira cuántos años ya han pasado. Entonces, hay una temática, digamos, ¿no? Pero en realidad, en la película mía ahonda en los sentimientos, en las emociones. Ahonda en esta mujer que quiere ser artista, de todas maneras, también con dificultades. Ella es una emigrante, Caridad, vive en España y ella intenta llevar adelante esa obra teatral contra viento y marea. Denota también ese esfuerzo por persistir en el arte, por conseguir tus sueños. Y eso también paralelamente está en el caso de los testimonios que ella recoge. Ese esfuerzo de los testimoniantes para poder seguir adelante y poder llevar una vida. Detrás de esos testimonios está también su propia verdad. La verdad del personaje principal, de la protagonista principal. Entonces son historias que tienen que ver siempre con el exilio, con irse, con los balseros, con tanta gente que ha abandonado los países en sentido universal del término, pero siempre traducido a través del arte y de las emociones de la protagonista. Ahora, me llama la atención que la meta, lo que procura la artista, esta directora teatral, es contar la historia, no regresar. El exilado desde Ulises lo que quiere es volver a su sitio, de donde partió. Eso está descartado
en tu película, Rolando? Pregunto. Hay un personaje que incluso regresó a Cuba, uno de los personajes regresó, porque yo lo que intento también es reflejar ese dolor del desarraigo, Claro, ese dolor tan brutal del desarraigo que está en alguna de las obras que tú has nombrado. El desarraigo es un sentimiento universal que, por cierto, toca a todos, a muchos latinoamericanos y muchos africanos y asiáticos y personas que emigran de distintos lugares por circunstancias complejas. En el caso cubano, aunque está ese ejemplo, precisamente yo quise por eso una persona que no soportó el desarraigo y regresó, el resto de los casos, el resto de los testimonios, son como 8 testimonios más, están referidos a personas que nunca van a volver, que dicen adiós definitivo y que no quieren volver por las circunstancias políticas que se está viviendo en Cuba, básicamente en estos momentos. Básicamente por eso no regresarán y arriesgarán lo que tengan que arriesgar con tal de no regresar al país. Ya. ¿Cuándo podemos ver Adiós Cuba, Rolando? Adiós Cuba ya se exhibió en el festival, el día 5 hizo su pase, estuvimos sold out, vendió todas las entradas. Oye, qué bien. Hubo muchísimo público que hubo que poner sillas adicionales, me siento muy feliz por eso, ¿no? Nos sentimos todo el equipo. Y la película comienza comercialmente en el Dolphin Mall el día 18 de abril. Es decir, desde ahí comienza una exhibición limitada de varios días. Vamos a estar un tiempo en el Dolphin Mall, pero de manera limitada. Así que, por favor, apresúrense en el buen sentido de la palabra para ir a ver la película. Va a haber una premiere el mismo día 18. Les aconsejamos que lleguen temprano porque los cines son muy exigentes en su programación. Los cines no esperan por nadie. La función de premiere empieza a las 7:30. Pero lo que les aconsejamos que desde las 6:30 por ahí ya estén llegando al cine. Tenemos mucha ilusión con esa premiere especial que se hará. Pero antes y después la película va a seguir exhibida. Esa exhibición limitada se va a garantizar en el Dolphin Mall de aquí de la ciudad de Miami. Enhorabuena, Rolando. Te felicito por tener la película. Adiós, Cuba, de Rolando Díaz. Una pausa y ya regresamos. «23 años atrás, a esta hora aproximadamente, había una multitud que muchos estiman en 1 millón de personas avanzando por la autopista del Este. Y llegó un momento en que esa multitud se fue hacia Miraflores, vino una balacera y todo cambió. 23 años después de aquel 11 de abril, ¿qué tenemos? Pedro Pablo Peñalosa está en Caracas en este momento. Hola, Pedro Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hace 23 años, ¿qué estabas haciendo tú ese 11 de abril, Pedro Pablo? Bueno, yo trabajaba en el diario Tal Cual como pasante. Estaba comenzando allí mi carrera y bueno, yo creo que Tal Cual esta es una de las fechas que marcan, ¿no? Que todos recordamos que estábamos haciendo ese día, la convulsión, todo lo que generó aquel acontecimiento y sobre todo, digamos, todo el contexto, ¿no? Tan particular, tan complejo que llevó a los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, ¿no? Esa fecha fue tan emblemática que queda como añoranza. Más de uno trata de que se repita, de que los militares vuelvan a quitarle la escalera y dejar agarrado de la brocha al régimen, como ocurrió en aquel momento con la renuncia a la cual aceptó con Hugo Chávez. Pero, ¿qué pasó esa vez que por lo visto no pasará más nunca? Bueno, yo creo que más bien lo ocurrido todavía, digamos, estamos en un país muy distinto, sí, pero que sigue arrastrando muchos de los problemas y muchas de las fallas de aquella fecha. ¿Y a qué me refiero? Bueno, allí se llega al 11 de abril en medio de la máxima tensión, de la máxima polarización, un término que ahora está de moda a escala mundial, pero que ya en Venezuela tenemos bastantes años utilizándolo y que lamentablemente marca la escena política y social del país. Dos fuerzas que no había un espacio de entendimiento, de diálogo, de negociación, y se llegó entonces a ese hecho del golpe de Estado contra Hugo Chávez, un país además que venía arrastrando, como digo, bueno, niveles de altísima conflictividad. Recordemos lo que fue el 27 de febrero del año 89, los hechos del año 92, 4 de febrero y 27 de noviembre, y se llega
al 11 de abril, en una etapa entonces de mucha inestabilidad, convulsión, enfrentamiento, un país que, digamos, y es algo que lamentablemente sí creo que se mantiene, bueno, donde se marca esa polarización, donde no hay espacio para el entendimiento, para el diálogo entre las partes, donde todo conflicto se aborda de una manera existencial, y obviamente eso lleva a hechos como lo ocurrió el 11 de abril. Entonces creo que más bien la lección debería ser, bueno, cómo tener un país donde lo que haya sea diálogo, sea entendimiento, que haya un Estado de Derecho donde todos, digamos, estén, pues bueno, que se rija sobre la misma norma. Y creo que eso es un tema que sigue estando allí. Quizá como lección es esa, que si tú no puedes aspirar a un cambio si ese cambio no se hace por la vía democrática, del entendimiento, de la inclusión, digamos, abrir las puertas a todos los factores, entendiendo que hay diferencias, que hay distintas maneras de entender la situación del país, pero que todos deben tener un espacio y todos deben poder abordar, digamos, sus diferencias de manera civilizada, en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho. Yo creo que esa al final termina siendo la gran lección, y como digo, un país que es muy distinto a aquel que teníamos en el año 2002, pero que sin embargo sigue todavía arrastrando algunas de estas, digamos, fallas, debilidades, que, como digo, tampoco comienzan en este periodo, que ya se venían arrastrando, y por eso recordaba algunos hechos que fueron marcando a la sociedad venezolana para llevarla a lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? No volverá un 11 de abril del 2002, pero ¿qué podrá volver? ¿Qué podrá venir? ¿Qué podremos tener? Bueno, yo espero que en realidad no vuelva nada. O sea, yo creo que el objetivo sería construir, ¿no? Construir, o sea, entendiendo, por eso digo que hay elementos que siempre van a estar allí, sí, pero también hay nuevas realidades, hay nuevos momentos. Y creo que a partir de allí o desde allí, la sociedad venezolana debería construir, por eso digo, espacios de entendimiento, diálogo, de inclusión, amplitud, entendiendo que sí, hay enormes diferencias que nos separan, pero como otras sociedades. O sea, lo que hay que entender es que debe haber un marco legal, un Estado de Derecho, un respeto a la voluntad ciudadana y caminos democráticos para enfrentar este tipo de desafíos. Yo creo que por eso más que volver es eso, entender el momento que estamos con los actores que están en este momento y construir de aquí en más la salida que todos tenemos que como sociedad buscar para que los conflictos se diriman de manera pacífica, de manera civilizada, de manera democrática. Creo que ese es el objetivo que sigue estando allí presente, ¿no? Pedro Pablo, muchas gracias por estas reflexiones que nos das en el programa de hoy. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas. Y ya nos vamos este lunes en conexión, el resultado electoral en el Ecuador. ¿Qué viene ahora? Este lunes en conexión. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.